Bienvenidos una vez más a nuestra reflexión bíblica semanal. Y como siempre es un gusto compartir este tiempo con todos mis queridos amigos y mis queridos hermanos en Cristo. Hoy estaremos reflexionando en un tema que para algunos quizás pueda ser repetitivo, pero para otros a lo mejor será la primera vez que pueden considerar estas afirmaciones o estas provocaciones, también podría decir, ¿no? Así que, sin más por el momento, reconociendo nuestra incapacidad como seres humanos y la necesidad y la promesa divina de que estaría con nosotros cuando se lo supliquemos, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en la reflexión de hoy. Padre querido, muchas gracias porque podemos contar con la presencia del Espíritu Santo con nosotros aquí en la tierra. Hoy rogamos que sea tu Espíritu el que nos conceda gracia, sabiduría, que nos ilumine para poder comprender mejor las verdades preciosas que has querido revelarnos para nuestra bendición. Bendice pues, Padre, a cada uno, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sucede que el ser humano por naturaleza es rebelde y no le gusta, es decir, que le gusta ejercer su propia voluntad. No le gusta que someterse a otra voluntad, y esto obedece a que el ser humano, sin haber nacido de nuevo, vive y obedeciendo a su propia naturaleza, la naturaleza caída, ¿no? La que tristemente heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, claro, eso es lo natural. Lo natural no es ser obediente. Ser obediente es, bueno, no quiero decir antinatural, pero mejor voy a decir sobrenatural. Y entonces, y claro, cuando nosotros contemplamos a nuestro divino Salvador, al Señor Jesucristo, encontramos en Él el máximo ejemplo de obediencia. Y, por supuesto, la Biblia nos asegura, y claro, la Biblia es la verdad, nos asegura que nuestro Señor Jesucristo no desobedeció jamás, nunca, a lo establecido por Dios. Por supuesto, Él no tomó sobre sí la obediencia a las tradiciones y o supersticiones establecidas por los ancianos y rabinos de su tiempo. Entonces, él a eso sí no se sometió, ¿verdad? En todo aquello que contradecían la palabra de Dios. Entonces, era estrictamente obediente a lo que Dios, a la revelación que Dios ha hecho, pero él no estaba comprometido con las tradiciones de los maestros de su tiempo, que no eran concordantes con la palabra de Dios. Entonces ocurre que ahora existe como una idea que los obedientes son legalistas y que precisamente tenemos licencia para desobedecer, aún pretendiendo ser seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Y por supuesto, si ser obediente es ser legalista, el más legalista de todos los que hayan existido aquí en la tierra sería nuestro Señor Jesucristo, porque Él jamás violó ninguno de los mandamientos de Dios, nunca. Si Él hubiera violado solo uno de esos mandamientos, Él no podría ser nuestro Salvador. La Biblia es bien enfática en donde dice que en Él no fue hallado engaño en su boca y que fue precisamente sin mancha.
totalmente. Eso significa que durante toda su vida se mantuvo en una obediencia estricta, ¿verdad? Que nunca desobedeció ninguno de los mandamientos de su Padre Celestial. Entonces, primero, en la reflexión de hoy quisiera que notáramos, pues, que obediencia no es sinónimo de legalismo. No es sinónimo de legalismo. En realidad, legalismo es querer obtener salvación por méritos humanos, lo cual es imposible. Entonces alguien es legalista cuando toma esto, toma lo otro, toma aquello, puede tomar cualquier cosa, ¿no? Y pretender salvarse por sus obras. Entonces, eso es el legalismo. Pero cuando entendemos lo que dice Efesios en el capítulo 2, los versos 8 al 10, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que no es de nosotros, y que no es por obras, entonces estamos claros que cuando hemos creído y hemos aceptado eso, y nuestra vida se enmarca dentro de eso, y eso, digamos, es el marco en el cual nos relacionamos con Dios, es una relación de fe. En ese sentido, la obediencia ya no es legalismo, o sea, no es legalismo. Sin embargo, es terrible la confusión que abunda, ¿no?, en el mundo ahora, en donde pareciera de que obediencia significa legalismo. No, señor. En realidad hay muchas confusiones, ¿no?, que por el hecho de que muchos las repiten, pareciera que algunos llegan a creerlas como verdad. Otro ejemplo que no tiene que ver directamente con esto, pero que vale la pena mencionar, es este, ¿no? Hay muchos que piensan que patriarcado es machismo. No, señor. El patriarcado, según la Biblia, no es machismo. El machismo es un abuso de autoridad. Y, por supuesto, el cristianismo no está a favor del machismo, ¿verdad? No estamos a favor del machismo. Sin embargo, el patriarcado es una institución establecida por Dios. Entonces, patriarcado no es sinónimo de machismo, ¿verdad? Así como obediencia no es sinónimo de legalismo, ¿verdad? Entonces, claro, la raíz de la obediencia es la fe y es el amor por Dios. Vamos a mirar un poquito eso más adelante. Entonces, en primer lugar, los invito para que ustedes tomen nota de Deuteronomio, el capítulo 28, los versos 1 y 2. El libro de Deuteronomio recoge el repaso que Moisés está haciendo con el pueblo inmediatamente antes de entrar a la tierra prometida. Y en términos escatológicos, nosotros nos encontramos en la misma situación. La segunda venida de Jesucristo va a ocurrir muy pronto. Estaremos a punto de dejar este planeta que será destruido por la crisis que viene, ¿no? Y entonces, en un sentido, estamos en una condición similar a la del pueblo que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Nosotros estamos a punto de entrar en el cumplimiento de las promesas de la herencia eterna que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Para todos los que le aman. Entonces, en Deuteronomio, el capítulo 28, los versos 1 y 2, Moisés dijo así, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, no la voz de los seres humanos, no la voz de los acuerdos internacionales, no la voz de los acuerdos conciliares, esa voz no, la voz de Jehová, tu Dios. Dice, para guardar y poner
por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces note, Moisés está diciendo en este pasaje que oír la voz de Jehová nuestro Dios significa ¿qué? Significa obedecer los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y está diciendo, si ustedes los obedecen, entonces van a venir sobre ustedes todas estas bendiciones. Y entonces en el resto del capítulo 28 va detallando las bendiciones. No lo vamos a detallar ahora, pero usted puede hacerlo. Lo desafío a que lea el capítulo 28 y se ubique en el contexto histórico. El pueblo a punto de entrar a la tierra prometida. Eso es lo que Dios le dice. No. Y uno de mis salmos favoritos, porque es una de las prácticamente primeras predicaciones que yo escuché cuando comencé a visitar las iglesias cristianas y a conocer el Evangelio, fue el Salmo 1. Y yo todavía recuerdo ese sermón. Y para mí el Salmo 1 llegó a ser como algo que marcó mi vida. Y dice el Salmo 1, desde el verso 1 en adelante, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, dice, en la ley de Jehová medita de día y noche. Y es interesante, porque luego dice: no así los malos, que son como el tamo que lleva el viento. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Deuteronomio 28 dice que los que oyen la voz de Jehová y obedecen sus mandamientos, dice que serán benditos. Y el Salmo 1 en realidad es un eco de esto, porque bienaventurado quiere decir bendito, quiere decir dichoso, quiere decir feliz. Entonces el Salmo 1 dice: felices, dice, los que en la ley de Jehová, dice, meditan de día y noche. Y el Salmo 1 también dice: no así los malos, dice, que son como el tamo que lleva el viento. Y meditando un poco en esta figura del tamo que lleva el viento, el apóstol Pablo dijo que no deberíamos ser llevados por todo viento de doctrina. Entonces dice que los que no son bienaventurados, dice que esos son llevados de aquí por allá por cualquier viento. ¿Y cuál sería cualquier viento? Bueno, cualquier opinión humana, no importa de dónde venga. Si no es la voz de Jehová, si no es lo que la palabra dice, no importa que sea nuestro amigo más querido, nuestro líder más admirado, ¿verdad? Quien lo diga, ¿verdad? Eso no importa, porque eso sería viento que lleve el tamo de aquí para allá. No sería la voz de Jehová, no sería la ley de Jehová. Entonces, primera, la obediencia a los mandamientos de Dios trae bendición. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Y si cuando usted lea todo el capítulo 28 y usted llegue al verso 15 y 16, usted va a encontrar esta otra declaración. Dice: pero es adversativo, ¿verdad? El pero quiere decir que va a decir lo contrario. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas, mire qué triste, dice, maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Entonces, claro, es Dios hablando. Dios hablando. Dice, si me oyen y me obedecen, serán benditos. Si me ignoran y prefieren creer cualquier viento, entonces serán malditos. Es que Dios, es que está hablando aquí Dios que va a castigar. No. Dios está hablando aquí de las consecuencias, del fruto que vamos a cosechar. De eso está hablando. El Señor está diciendo, siembren buena semilla, semilla de obediencia. Van a cosechar, dice que, bendición. Pero si nos atrevemos a sembrar semilla de malas hierbas, de la desobediencia, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner tu obra los mandamientos que yo les digo ahora, entonces dice que serán malditos. Y entonces, claro, el capítulo 28 de Deuteronomio ahora comienza a detallar todas las maldiciones, ¿no? Y entonces, ¿es complicado entender esto? Pues yo pienso que no, ¿verdad? Es un asunto de causa y efecto. Es un asunto de quién tiene la autoridad y quién desea nuestro bien, porque nos ama, ¿no? Entonces, no es la voluntad de Dios que recibamos maldición. Y por eso nos dice, miren, mejor sean obedientes, ¿verdad? Y claro, sin embargo, a través de la historia, nosotros no debemos olvidar que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, en donde el enemigo, el adversario de Dios, y por lo tanto se convierte en el adversario de todos los seguidores de Dios, hace todo lo que puede, ¿para qué? Para extraviar los caminos de la humanidad y para arrebatarles la bendición, que no reciban bendición, porque Dios quiere bendecir, pero Él no quiere que seamos bendecidos. En ese sentido, encontramos nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo 7, un poder que en ese verso, en ese contexto, se le llama el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es un símbolo que identifica a un poder que sería un poder religioso y civil a la vez, y que en otras partes de la Biblia, como en Apocalipsis, el capítulo 13, se le llama la bestia, y en Apocalipsis capítulo 17 se le llama la gran ramera, en 2 Tesalonicenses 2 se le llama el hijo de perdición, también se le llama ahí, ¿cómo se llama? El anticristo, ¿verdad? Entonces, este es el mismo poder. Entonces, mire lo que dice acerca de él. Dice Daniel, esto es Daniel 7:25. Oiga, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, le va a llevar la contraria a Dios. Eso es lo que significa contra, ¿no? ¿Y quién es el Altísimo? Dios. Entonces es que lo que Él diga va a ser contrario a lo que Dios dice. Y entonces dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Por supuesto, si Él se opone a Dios y es contrario a Dios, también será contrario a los seguidores de Dios, ¿no? Si Él habla en contra del Altísimo, si Él enseña cosas contrarias al Altísimo, entonces, claro, también va a ponerse en contra de los seguidores del Altísimo. Y entonces dice el verso, dice, y pensará, oiga, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y la ley. Y serán entregados, dice, en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Entonces note, ¿de dónde viene el cambio de la ley? El cambio de la ley no tiene origen absolutamente en Dios. El cambio de la ley tiene su origen en ¿qué?
en este poder que es contrario al Altísimo, en este poder que se ocupa en batallar en contra de los seguidores del Altísimo. Un poder perseguidor, ¿verdad? Entonces, claro, es de allí donde viene el cambio de la ley. Así es de que, si usted no tenía claro de dónde viene el cambio de la ley y de dónde vienen todas estas ideas que ahora los mandamientos de Dios no tienen vigencia, viene de ahí. Viene de ahí. De este poder, del cuerno pequeño, del hijo de perdición, de la bestia, de la gran ramera. De ahí viene, ¿verdad? Y que desafortunadamente ha tenido éxito en engañar a un montón, y yo diría que quizás a la mayoría, y hacerle creer que la ley de Dios ha quedado como ha quedado, que ahora tenemos otra ley. Muy bien. Me llama la atención porque el capítulo más largo de la Biblia, si usted se acuerda cuál es. Sí. Bueno, por si no se acuerda se lo digo. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Y yo lo desafío a que usted abra la santa palabra del Señor en el Salmo 119 y entonces usted tome una página de papel y en medio de la página trace una línea y escriba en un lado todo lo que dice ese salmo acerca de la ley de Dios. Todo lo que dice acerca de la ley de Dios. Y en el otro lado escriba todo lo que dice acerca de los que no les importa la ley de Dios, aquellos que la ignoran. Lo desafío a que lo hagan. No de balde, es el capítulo más largo de toda la Biblia, el más grande, pues. Y mire, es increíble lo que usted va a encontrar ahí. Sí, es maravilloso. Y de entre todo eso que va a encontrar ahí, va a encontrar el verso 126. El verso 126 del capítulo 119 de Apocalipsis, de Salmos, dice, tiempo es de actuar, dice, porque han invalidado tu ley. Mire, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, bueno, es tiempo de actuar. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Entonces, esa acción ante la invalidación de la ley que han hecho otros, no Dios, dice que debemos actuar. ¿Y cuál debe ser esa acción? Depende. Para comenzar, debe ser la acción de reenrumbar nuestra vida. Si hasta este momento nosotros no habíamos entendido cómo es esto, de qué se trata, entonces, claro, no debemos quedarnos solamente con el conocimiento intelectual. Esto debe afectar nuestra vida. De lo contrario, seremos lo que Santiago dice, oidores olvidadizos, ¿verdad? Y claro, lo que decía el profeta Jeremías, ¿no? Decía que hay algunos que dicen, ay, qué bonito predica que es como cantor de amores, dice, o sea, le gusta la predicación, pero eso no lo lleva a cambiar su vida. Entonces, Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. Y hermanos y amigos queridos, mire, este asunto de la ley de Dios, que a algunos les parece que es un asunto legalista y que no vale la pena considerar porque ya quedó clavada en la cruz, es un asunto muy, muy, muy importante y muy profundo. Fíjese que en Romanos, el capítulo 4 y en el verso 15 dice así, dice, pues antes de la ley
había pecado en el mundo. Pero ojo, cómo termina el verso. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Mire, esto es un asunto serio, muy, muy serio. Yo esperaría que usted lo comprenda, ¿no? Imagínese usted. Dice acá que si no hay ley, si la ley ya no existe, si la ley ya no tiene validez, entonces el pecado no existe más. No existe más el pecado. ¿Por qué? En 1 de Juan 3:4 es bien claro. Y ahí dice que pecado es transgresión de la ley. Y aún en la jurisprudencia actual no religiosa, dice así. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, dice. Ni dejar de hacer lo que la ley no prohíbe. O sea, la ley es lo que hace la diferencia entre el delito y lo que no es delito. La ley de Dios es lo que hace la diferencia entre lo que es pecado y lo que no lo es. Si la ley ya no vale, el pecado ya no existe. Y entonces, en Romanos el capítulo 5 y el verso 13, de nuevo el apóstol Pablo, que está abordando el tema del problema que tenían con el legalismo en Roma, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, dice, no se inculpa de pecado. Entonces ahora note lo siguiente. Si no hay ley, el pecado no existe. Entonces quiere decir que todo el mundo va a salvarse. Es salvo entonces, porque si no hay pecado. Pero aún más grave que eso. Si no hay pecado, y entonces, ¿para qué se necesita un Salvador? Es que el Salvador es para que nos limpie de nuestros pecados, que nos salve de las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros pecados mismos. Pero si el pecado no existe, entonces eso elimina, ojo, elimina a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no hay pecado, si no cierne sobre usted la condenación de la muerte, entonces usted no necesita un Salvador. Así de serio es este asunto, ¿no? Entonces recuerde, la próxima vez que oiga que alguien dice que la ley está abolida, que la ley está invalidada, eso es lo mismo que decir que el pecado no existe y que por lo tanto la necesidad de Cristo como Salvador está abolida, está invalidada. Así es de serio el asunto, ¿no? Y claro, fíjese que el Señor Jesucristo hizo una declaración que es categórica en relación con esto, ¿no? Con esto de los mandamientos. En el Sermón del Monte, ese sermón tan maravilloso, tan lindo, ¿no? En donde el Señor Jesucristo está estableciendo los principios del reino de los cielos, ¿no? Él predicó al inicio de su ministerio, con la intención de que no se equivocaran, que pensaran que su reino era reino terrenal. No. Entonces note lo que dice. Dice en Mateo el capítulo 5, los versos 17 y 18. Dice, no penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y él dijo, no he venido para abrogar, sino, dice, para cumplir. Es decir, para darnos ejemplo. Él no vino para quitar la ley, como algunos pregonan. Él vino para que entendamos. Para que entendamos
que ese es el camino de la bendición, como dijo Moisés, de la bienaventuranza, como dice el salmista. ¿Ah? Y vea usted a lo largo de toda la Biblia, ¿no? A lo largo de toda la Biblia está llena de lenguaje jurídico. Condenación es un término jurídico. Salvación es un término jurídico. Abogado es un término jurídico. Acusador es un término jurídico. Juicio. Todo eso. Nada de todo eso puede existir sin una ley vigente. La jurisprudencia no existe sin ley. Entonces, claro, usted quita la ley, la invalida, la abroga, y usted se queda sin nada. Se queda sin nada. Así es de que es importante, y por eso es que la bestia del cuerno pequeño, el anticristo, la gran ramera, enfoca sus baterías ahí en contra de los mandamientos de Dios. Por eso dice que intentaría que cambiar la ley y perseguir a aquellos que insisten en proclamarla. Y entonces el Señor terminó en el verso 18 de Mateo 5 diciendo: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ponga cuidado, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se habrá cumplido cuando pasen el cielo y la tierra. Y entonces, yo creo que nadie duda que el cielo y la tierra todavía están aquí. Y entonces, si el cielo y la tierra todavía están aquí, entonces no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley, ¿verdad? Y claro, es bien frecuente escuchar a algunos queridos amigos o hermanos que, debido a que no han estudiado este tema despacio ellos mismos en la palabra de Dios, sino que solo han escuchado decir lo que algo otros dicen, no, mire, pero es que ahora andamos por la fe, no por las obras. Ahí le tengo dos noticias. Uno, la salvación jamás ha sido por las obras, nunca. Fíjese que en Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, ahí los tiene a todos, tiene toda la lista, y dice que todos ellos alcanzaron victoria y esperan salvación por la fe. Así que todos los que dicen que en el tiempo del Antiguo Testamento la salvación eran por obra, es un absoluto error, ¿verdad? Y entonces, pero claro, algunos todavía presentan ese argumento, ¿no? Para ellos, el apóstol Pablo tiene una respuesta. En Romanos, el capítulo 3 y en el verso 31. Oiga lo que dice. Dice, luego pues, dice, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y entonces, y responde, en ninguna manera, dice. Sino que, ¿qué dice? Sino confirmamos la ley. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está diciendo que la fe confirma la ley. Eso es lo que dice, ¿no? Por la fe invalidamos la ley, es lo que algunos piensan. Y él dice, no, dice, sino que la fe confirma la ley. Y claro, pero volvemos al inicio cuando mencionábamos y hacíamos diferencia entre la obediencia y el legalismo. El legalismo trata de ganar la salvación por la obediencia a las leyes y a las tradiciones y a todo eso, ¿no? Es la obediencia como medio de salvación. No, la obediencia no puede salvar a nadie, ¿verdad? Pero la obediencia es el fruto de que el Señor nos ha salvado y que nosotros le amamos a Él sobre todas las cosas, que Él ha cambiado nuestra vida. Recuerden lo que dijimos al inicio, de esa verdad terrible de que mientras nosotros no hemos sido transformados por la gracia de Cristo y hemos experimentado el nuevo nacimiento, nuestra naturaleza
dominante es rebelde. Es rebelde. Y entonces, y por esa razón el Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el verso 15, este es el verdadero motivo de la obediencia. Oiga, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ve que tan hermoso el Señor, ¿verdad? Así, simple, sin mucha complicación, en pocas palabras, una verdad tan profunda. Si usted trata de cumplir la ley sin amar al Señor, usted es un legalista. Pero si usted ama a Dios con toda su mente, todas sus fuerzas, todo su corazón, y por ese amor que le tiene al Señor, usted decide escuchar su voz y obedecer sus mandamientos, entonces eso es la obediencia de Jesucristo. Él obedeció cada uno de los 10 mandamientos por amor al Padre. Porque él tenía la total convicción de que su Padre tiene la razón y que nuestro Padre quiere bendecirnos. Recuerde Deuteronomio 28. Entonces, el Señor fue bien claro. San Juan 14:15. Marque eso ahí en su Biblia, para que no se le olvide. Pero también nos dice en el mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Mire, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Mire, cuando el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, estaba hablando de esto, de los frutos que se producen por la obediencia, por amor. ¿Verdad? Y entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces note, el que no tiene los mandamientos y no los guarda, se pierde del amor de Dios y del amor del Padre. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ese será amado por mi Padre, dice. Y yo le amaré y me manifestaré a él, dice. ¿Usted no quiere que el Padre lo ame? ¿Usted no quiere que Cristo lo ame y que se manifieste a usted? ¿Ya? Ahí está el secreto. Bueno, en realidad no es secreto, el Señor lo dejó, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando hay cositas que a nosotros no nos gustan o cuando no nos convienen o cuando tanto tiempo hemos oído lo contrario, somos un poco reacios a aceptar estas verdades claramente establecidas en la palabra, pero ahí está. Y por supuesto el apóstol Juan, el más cercano a Jesús, el que recostó su pecho en Jesús durante la Santa Cena, su cabeza, quiero decir, en el pecho de Jesús durante la Santa Cena, que es el que recogió estas joyas, ¿no?, que salieron de la boca del Señor. También dice en la primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 4, dice así: el que dice yo le conozco, o sea, el que dice que es cristiano, ¿verdad? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, dice, es mentiroso. Y la verdad, dice, no está en él. ¿Ve usted cómo es este asunto? No es una cosa superficial. No es superficial. ¿Por qué? Porque no es el asunto de pretender que soy cristiano. Según
mis ideas, según mis tradiciones, no, según la palabra de Dios. Y aquí él es bien claro. Y él dice, el que dice que yo le conozco, es decir, el que pretende ser cristiano, pero no guarda sus mandamientos, dice, ¿cómo lo llama? Dios. ¿Cómo lo llama Dios? No. Yo no. Pero Dios dice, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y en el libro de Santiago, el capítulo 2 y el verso 10, Santiago escribió lo siguiente. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es curioso, ¿no? A veces conversando con algunas personas, algunos amigos, les pregunto, ¿podemos matar? Si la ley está abolida, entonces podemos matar y no hay problema. El pecado ya no existe. Y entonces ellos pareciera que se horrorizan con la idea, me dicen, no. Entonces, si la ley está invalidada, si la ley ya no vale, entonces podemos matar, podemos robar, podemos mentir. No hay ningún problema con tener ídolos y con cometer adulterio. Y todos ellos dicen, no, todo eso no se puede, eso es pecado, dicen. Pero ¿y entonces de dónde sacan que es pecados si enseñan o proclaman que la ley está abolida? Y entonces les pregunto, bueno, pero aquí el cuarto mandamiento de la ley dice que el sábado es el día del Señor y que ese es el día que debemos descansar. Y no encontramos nosotros en la Biblia ningún verso que diga que ese día queda sin efecto. Es decir, es el cuarto mandamiento, ¿verdad? No, dice, pero ese está abolido. Oiga lo siguiente. Si usted me dice que no se puede matar y que no se puede robar, ni mentir, ni ser adúltero, entonces usted está obligado también a decirme que el día del Señor es el sábado y que debe ser observado. Porque usted no me puede decir que en la misma ley hay mandamientos que siguen vigentes y solo uno no sigue vigente. Eso es incoherencia, inconsistencia. Entonces, y precisamente por eso el apóstol Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es culpable de todo, dice. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque si usted puede guardar los 9 y el cuarto no, y seguir con la tradición que no tiene origen bíblico de consagrar el primer día de la semana como día dedicado al Señor, como día santo. Perdónenme, pero la Biblia absolutamente no hay ninguna orden para hacer tal cosa. Dios no ha dicho nada acerca de eso. Dios ha dicho que ni una jota ni una tilde de la ley se va a invalidar. Entonces, claro. O sea, si usted desecha, y claro, usted podría, eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? La mayoría dice, no, el sábado eso era para los judíos. Ay, me disculpa, pero Adán no era judío, los judíos vendrían a existir miles de años más tarde. No era, ¿verdad? Y fue a Adán, su padre original y el mío, a quien se le dio como representante de la humanidad. Y por eso el mismo Señor Jesucristo dijo que el sábado había sido dado por causa del hombre. Bueno, si usted pertenece a la raza humana, el sábado es para usted. Ahora, si no, usted está libre, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y entonces, claro, recuerde, ahora, podría no ser el sábado. Podría ser que usted obedece fielmente
el cuarto mandamiento. Pero tiene sus imágenes ahí y se postra ante ellas y las venera y les rinde culto igual. Es igual. Y lo mismo podríamos decir de que usted podría guardar todos los otros 9, incluido el sábado, incluido el de no tener ninguna suerte de ídolo, ninguna especie de ídolo, y ser un mentiroso. Y Santiago, el principio que Santiago establece es el mismo. Cualquiera que guardare 9 mandamientos, los que sean, y desobedezca uno, es culpable de todo, dice, ¿verdad? Es culpable de todo. Y claro, en Apocalipsis, el capítulo 12, en el verso 17, recuerde que en Daniel 7:25 decía que el que haría el intento de cambiar la ley de Dios, ese iba a ¿qué? Dice que eso iba a ser contrario al Altísimo y que perseguiría a los santos del Altísimo. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Apocalipsis 16:17. Y se fue, dice, a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Perdón, estoy en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, el verso 12. Y entonces dice, aquí está la paciencia de los santos, dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Apocalipsis 12:17 dice, y entonces el dragón, recuerde que el dragón es Satanás, ya lo dijo antes en el verso 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces dice, el dragón se llena de ira contra la mujer representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra, dice, contra ese resto, ese pequeño grupo, ¿ve? Que insiste en qué, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro. El dragón se llama a cólera. ¿Por qué? Porque él proclama una ley falsa, falseada, incompleta. Y cuando hay un grupo que dice, mire, esa no, Dios ha dicho todo o nada. Y dice que eso le da cólera. Y entonces la Biblia en Apocalipsis identifica al grupo de cristianos fieles del tiempo del fin, que es en el que vivimos ahora, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces usted podría estar pensando, bueno, pero y todos esos textos que dicen que la ley fue clavada en la cruz y todo, y que nadie debe juzgarnos por eso, entonces, ¿cómo es esto? Ahora le explico. Mire, sucede de que tenemos en la Biblia varios tipos de leyes. Varios tipos de leyes. Y claro, teníamos las regulaciones civiles, teníamos regulaciones sanitarias, teníamos regulaciones ceremoniales y teníamos, regulaciones o leyes. Y también teníamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, quiero centrarme en la ley ceremonial. La ley ceremonial era la que establecía los sacrificios, ¿no? Toda la liturgia, que tenía como propósito mostrar en símbolos el Evangelio, el plan de redención. Y quizás lo más simple que nos ayuda a entender esto es que todos los corderos que se sacrificaban no tenían valor en sí mismos. Matar a un animalito, eso no le perdona el pecado a nadie. Pero ese animalito, ese cordero, representaba a aquel cuya muerte sí, cuando la aceptamos, nos libra del pecado. Entonces la ley ceremonial tenía como propósito que ser un recurso didáctico, si quiere llamarlo, ser como una parábola viviente,
que eso no era la realidad. Eso solo era una manera en que Dios estaba tratando de grabar en la mente de aquellos el plan de la salvación. Pero que iba a venir la realidad miles de años más tarde, ¿verdad? Y que entonces todo eso que se veía en el santuario, en ceremonias, sería cumplido en la realidad por nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, la ley ceremonial era para eso, ¿verdad? Y venido Cristo, el verdadero Cordero, y sacrificado el verdadero Cordero, ya no tenía sentido seguir matando animalitos. Entonces todas esas leyes que mandaban los sacrificios, que mandaban las celebraciones de las fiestas, que mandaban todo ese tipo de cosas, esa es la que queda sin valor. ¿Por qué? Porque venida la realidad, ya no la necesitamos, ¿no? Entonces, esa es la que quedaba en valor. Esa fue la que fue clavada, pues, si usted quiere llamar de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, los 10 mandamientos, el Señor dijo que mientras el cielo y la tierra duren, y hay unas diferencias bien notables, no voy a leer, no voy a comentarlas todas, pero sí algunas que son fundamentales entre la ley ceremonial y la ley de Dios, ¿no? La ley moral. Fíjense que la ley ceremonial en Segunda de Crónicas, el capítulo 35 y el verso 12, dice que esa ley fue escrita por Moisés y que fue escrita en un libro. Claro, recuerde, la ley de las ceremonias fue escrita por Moisés en un libro. En cambio, la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, es la única parte de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo. La escribió Dios y no la escribió en un libro, la escribió en tablas de piedra. Entonces, claro, ahí hay una diferencia fundamental, ¿verdad? La que está en tablas de piedra, esa duraría eternamente. La que fue escrita en un libro, esa es la que quedaría sin efecto, ¿verdad? Además, Dios mandó que la ley, el libro que Moisés había escrito, donde delineaba todas las ceremonias que los levitas debían cumplir para instrucción del pueblo, que esa ley sería colocada al un lado del arca del pacto. Eso está en Deuteronomio, el capítulo 31, en el verso 26. Dice que sería colocada a un lado del arca del pacto. En cambio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, la que sería eterna, esa sería colocada, dice Éxodo 40:20, dentro del arca del pacto. Y eso tiene un simbolismo increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar dentro del arca del pacto, encima estaba el propiciatorio. Ahí donde se manifestaba la presencia del Señor, que los hebreos le llamaban la Santa Shekinah, que eso es un símbolo del trono de Dios. ¿Y qué representa que el trono de Dios esté encima de esas tablas de piedra? Significa que esa ley es el fundamento de su gobierno. Es hermoso. Y entonces, claro, la primera era escrita por Moisés, escrita en un libro y estaba a un lado del arca. La otra, escrita por Dios, escrita en piedra y colocada dentro del arca. Y por supuesto, esta, escrita por Moisés, que lo que establecía eran las ceremonias, esto terminó en la cruz. Esto es lo que se acabó ahí. Ya en Efesios 2:15 dice que ya eso quedó sin efecto. Pero la otra es la que Jesús dijo que no
quedará sin efecto. Mientras duren el cielo y la tierra, y claro, será una figura, ¿no? Y es la que Pablo dijo que la ley, que la fe no la invalida, sino que la confirma, ¿verdad? Permanece para siempre. Y claro, también en Hebreos, el capítulo 7 y el verso 16, dice que esta ley, que sería abolida, que quedaría sin efecto, que era la de las ceremonias, esta dice que era carnal. Era carnal. En cambio, Romanos, el capítulo 7 y el verso 14, dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una ley espiritual. Entonces, claro, tenemos ahí algunas de las diferencias, y la ley ceremonial, los escritos de Moisés en un libro, esos son los que regían las ceremonias, la liturgia. Esa es la que quedaría sin efecto, porque ya lo que eso anticipaba, porque era una serie de profecías simbolizadas ahí, ¿no?, en la ceremonia. Todo eso lo cumplió el Señor Jesucristo cuando vino. Y por lo tanto, venida la realidad, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo aquel ayo, ¿verdad? Así es de que la bendición de Dios, que es la consecuencia de la obediencia por amor a ese Dios maravilloso, sea con ustedes y sea con todo el mundo. Si eso fuera así, no tendríamos injusticias, no tendríamos guerras, no tendríamos hogares destruidos, no tendríamos nada de eso. Y desafortunadamente todo eso lo tenemos, y es porque, pero muy pronto entraremos en la patria celestial, y ahí no habrá todo eso, porque ahí todos, por el hecho de amar a Dios sobre todas las cosas, seremos obedientes absolutamente a toda la voluntad de Dios, a todos sus mandamientos. Y por supuesto, ya aprendimos a hacerlo aquí, porque ya amamos desde aquí al Señor. Que Dios nos bendiga. Bondadoso Padre, damos gracias por tu palabra. Ciertamente es una lámpara que ilumina nuestros caminos. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús lo rogamos.